mi nombre es Víctor Herrera, mi Twitter es Víctor H. Branger, y bueno, estoy aquí para compartir este tiempo y hacerte algunas preguntas que podamos compartir con la gente que te escucha y que está ansiosa por saber un poco más de la situación en que estamos actualmente. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias por darme la oportunidad de darle continuidad a lo que ya se ha hecho una rutina semanal ya desde hace unos años. Gracias. Bueno, Noel, aquí tengo una serie de preguntas. Vamos a ver cómo nos sale. Son preguntas sencillas y cortas para desarrollarlas. Adelante. Bueno, la primera que tengo por acá es una bien sencilla que te diría: Constitución, camisa de fuerza. ¿Sí? Esta constitución, la constitución de 1999, aparte de carecer de legitimidad y que su inicio es absolutamente ilegal, tenemos que tener claro eso con respecto a la constitución del 61, esta constitución, como lamentablemente muchas de las constituciones latinoamericanas, está muy lejos de ser un marco real, un marco jurídico donde se desarrolla. No, nuestras constituciones tienen el gran pecado de que se convierten en un reglamento de tránsito, ¿no? Son 200 articulitos que van buscando cómo coartar una cosa y de repente un artículo va contrario a otra. Pero más allá de eso, esta constitución de 1999 fue un organismo, fue una estructura hecha para hacer que la tiranía pudiese quedarse, mantenerse, dado un espacio especial que después fue aumentado cuando se hizo la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esta constitución tiene un amplio espacio para la interpretación. Muy pocas cosas en esta constitución son taxativas. Entonces, cuando tú permites que la interpretación vaya, el deseo del constituyente fue tal cosa, o lo que quiso decir el constituyente, y no hay nada en esta constitución que esté en blanco y negro, sino todo es un espacio para la interpretación, y la interpretación jurídica de la misma, la interpretación formal, recae en el máximo tribunal de justicia, en manos del gobierno. Ese tribunal de justicia que en la reforma de la ley orgánica, cuando la oposición tenía la mayoría suficiente para impedir la aprobación de leyes orgánicas, por allá por el 2004. Entonces, el proceso constituyente chavista y el proceso jurídico chavista posterior lograron hacer que esta constitución fuese una perfecta camisa de fuerza contra la libertad y un látigo extraordinario por parte de la tiranía. Entonces, seguir jugando a la constitución, a lo jurídico, a lo legislativo dentro de este marco de realidades refuerza esa camisa de fuerza. Ok, entendiendo un poco la situación del socialismo que estamos viviendo y de llamarlo exitoso, ¿tú le ves alguna falla? Mira, la falla no es propia del sistema, sino es la lógica de lo que va este proceso. Esto es socialismo real, como se le define cuando se quiere ver qué fue la Unión Soviética, qué es Cuba, qué son esas realidades de lo que es el socialismo. Esto es socialismo real. Por lo tanto, este socialismo real viene dentro del marco de un proceso fabianista, con el cuento de la socialdemocracia, se van matando las instituciones, viene el proceso socialista formal de la instrucción de los primeros años, 3, 4 años del periodo chavista, la instauración formal de esta constituyente, y después comienza la instauración formal de la tiranía comunista. ¿Dónde está la falla? Falla como tal no hay, porque son 20 años, son un proceso formal de destrucción del individuo, es un proceso de apropiación y control de cada una de las esferas, es un proceso de destrucción de una nación hasta sus cimientos, es un matar a su simbología, es un matar al individuo, pues. Entonces, eso es lo que va haciendo el socialismo a la perfección. Fallas, ¿cuál es su única falla? No es tal, sino no es ocasionada por ella misma, sino por el momento político que vive el mundo. El mundo, la llegada del proceso revolucionario de esta instauración socialista que estamos viviendo, contó con el proceso de toda la fuerza del Foro de Sao Paulo y con un mundo
que se había comido el cuento del fin de la historia y que las ideologías se habían muerto y toda esa cantidad de pendejadas que hacen la posibilidad de que los criminales tomen el poder en un país. Entonces, estos criminales, usando la pistola del socialismo, montan esta estructura. En ese momento contaban con todo ese fuelle, con toda esa fuerza. Esto cambia gracias a la llegada principalmente de Donald Trump al juego, al haber salido y dejado atrás lo que fue Obama. Y ahora esto se ve reforzado por los distintos movimientos de carácter nacionalistas, de carácter formalmente conservadores, buscando algún tipo de estructura en ciertas partes de Europa. Y, por supuesto, en nuestro continente se ve reforzado de una manera muy interesante y muy contundente con la llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, ese cambio que ha llegado en este momento no es que sea una falla del proceso que nos domina, sino es quizá el único obstáculo completo que ha tenido la instauración de esta tiranía comunista. Ok. Viendo un poco cómo está actuando la oposición, por llamarla así, para definirla, yo estoy viendo un poco la forma como se dirigen a la sociedad. Veo que tienen muchas palabras, pocas acciones, y las que son tangenciales o son intrascendentales. Y lo que sí veo bastante son selectivas omisiones. Muchas. Porque esa es la labor, es una labor de acompañamiento. Es un vals donde el gobierno los lleva, pues. Entonces, lo va llevando y eso es su función. Su función es ser la parte decorativa dentro de este proceso, más no es otra. Por supuesto que sus acciones son absolutamente intrascendentes frente a la realidad, frente al avance de la tiranía comunista. Eso ha permitido que la tiranía en sí no tenga ningún tipo de enfrentamiento real, pues. Los únicos enfrentamientos reales con los cuales ha contado la tiranía es la voluntad de la población desbordada en aquel abril del 2002, la voluntad de la población cuando dijo no vamos a legitimar el sistema en el 2005. Lamentablemente, en esas dos oportunidades donde la voluntad de la población se expresó de esa manera, en ambas oportunidades se le dejó de nuevo tomar el testigo a eso que se llama oposición, a esa estructura política. Y cuando esa estructura política toma ese deseo de libertad, más allá de la representación política, el deseo de libertad, toma ese deseo de libertad, lo encapsula, lo mete en una botellita, lo guarda muy bien y va dejando, poquito a poco, va haciendo que pierda presión, que pierda fuerza, que pierda todo. Entonces ahí la libertad se le va escapando de las manos a la gente. Y en ese proceso han sido tantos años, que hoy el logro de ese trabajo extraordinario que ha hecho esa oposición con el gobierno está allí. Por eso es que es tan importante que la gente entienda que es imposible estos 20 años de control social a este nivel sin la colaboración directa de la oposición, sin ese vals perfecto, sin ese acompañamiento, Víctor. Y hablando un poco de la libertad, la gente lo tiene como objetivo. Eso es lo que... la gente está en desconocimiento o le hace falta una vanguardia. Fíjate, iban dos cosas. Por supuesto, la gente necesita una vanguardia. Todo pueblo, y más en una acción tan importante como es la libertad, en este sentido, empezar por recuperar el país, siempre va a tener la necesidad de liderazgo, de una vanguardia que lo lleve y lo impulse hacia el camino correcto y que esa vanguardia sea seguida para poder consolidar no solo el cambio, sino después la instauración de un proceso que haga recuperar la república. Ahora, ¿la gente quiere libertad? No. Lamentablemente la libertad sigue siendo un tema bien complicado de entender. En lo particular, yo soy creyente de las libertades, dentro de un marco de libertades, que dan lo que entendemos como libertad. La libertad genera responsabilidad. Para poder estar claro dentro de ese marco,
hay que ser muy, muy responsables. Y la gente, su comportamiento sigue siendo altamente irresponsable, sigue siendo una sociedad altamente infantil, por lo tanto, no va a poder alcanzar ninguna de las libertades necesarias y consolidar una libertad real porque no tiene claro ni qué es la libertad, ni cómo cuesta, ni qué es la responsabilidad necesaria para poderla obtener y retener. Uno de la oposición, la MUD, tiene dos mensajes clave en la actualidad, que son la unidad y la paciencia. ¿Cómo desmitificar ese chantaje de ese mensaje? Esa es la palabra, chantaje. Este chantaje de la unidad ha sido tan enfermo y tan criminal que hizo que la gente votara por algo como Manuel Rosales. Hizo que la gente votara por el compadre de Chávez, por Elias Cárdenas en el 2000. Se burlaron tanto de la gente que los hicieron votar por Capriles 2 veces y pusieron a uno de los grandes degeneradores de opinión a decirle a Chávez el titán y a Capriles el flaquito. De una vez le estaban diciendo a la gente, vas a perder. Dale, aplaude, pero vas a perder. Entonces se han burlado de la gente como les ha dado la gana. Y ese es el principal hecho. No hay cómo consolidar ese cambio necesario frente a la burla constante y la aceptación de la gente de esa burla. Eso es lo más impresionante porque ha sido burla tras burla, ridículo tras ridículo, vejación tras vejación y la gente sigue aplaudiéndolo. Esa es una lamentable verdad, Víctor. Sí, porque la paciencia al final es el robo del tiempo. Eso. Y lo que la gente al final no va a tener es tiempo. A la gente le está que no se recupera. No se recupera, Víctor. A nosotros nos han robado la vida. Nos robaron el país, nos robaron el futuro, nos cegaron nos han destrozado la historia, la han manchado, la han mancillado, han utilizado nuestra identidad como un coleto y todo nuestro presente, nuestro tiempo, se lo robaron, lo destrozaron. Y ese futuro lo tenemos endeudado, ¿no? Entonces son 20 años, son 2 décadas. Para muchos es la etapa más productiva de nuestras vidas. Se nos robó y te pide paciencia y unidad. Unidad con quienes han vestido de democracia esta desgracia de manera consciente. Unidad con el mismo esquema ideológico, con el socialismo. Unidad con quienes tienen toda una senda de traición y burla. Hay una cosa que es bien interesante de algo que sucedió esta semana. Esta semana el presidente Cargado aparece en una tarima puesta en la sede de Acción Democrática. Es importante que la gente recuerde que en la sede de Acción Democrática fue donde nació la Coordinadora Democrática, parte de lo que ha sido tan importante para la contribución de la estabilidad del régimen. Bueno, en esa tarima estaba todo a lo que el país ha volcado su esperanza y todo en lo que el país sigue volcando su esperanza. Entonces, ¿cómo el país entiende esa situación? ¿Cómo la entiende y cómo hay una gran parte del país, el mismo sector, el mismo establishment político, comunicacional, académico, le sigue diciendo al país que eso es lo que es necesario? Que esas figuras que te han hecho tanto daño, que te destrozaron el país, que ayudaron a vestir de democracia esta desgracia, que te han mentido una y otra vez, porque esto es muy importante dejarlo claro, no existe ninguna vía electoral, y quedó certificado y académicamente demostrado después del fraude del año 2004, y cuando tú tomas la Constitución y te das cuenta de lo que se ha hecho, tú sabes que no existe salida ni jurídico ni legislativa. Entonces, esta gente o lo sabe o son pendejos. Yo sé que pendejos no son. Entonces lo saben. Y ha sido un acto total de colaboración para llevar al país a donde estamos. Y es bueno que el país lo entienda. Si el país se sigue negando esa realidad y sigue teniendo un comportamiento infantil, no vamos a tener país. Porque esta gente está allí, es para esto. Para que el país se siga diluyendo, se siga perdiendo. Buscando una oportunidad, ofreciendo una especie de transición pactada, buscando algo
que no va a poder ser porque todavía no se termina de entender el carácter, ni el ideológico, ni el criminal, ni el carácter revolucionario de eso que está hoy en el gobierno. Hay una frase muy del arte de la guerra, de Sun Tzu. Sí. Si se conoce la verdad, desmantela tu estrategia. Y eso es lo que más ha hecho el gobierno. El gobierno inteligentemente puso un parapeto que oculta su verdad. Y la verdad está allí. El parapeto es la verdad. Es un parapeto. Es lo que ha hecho posible que se hayan burlado de la gente de una manera constante. Y lo más impresionante es que ese trabajo cuenta con una caja de resonancia impresionante y la aceptación de un país que no quiere despertar. Porque la caja de resonancia puede sonar, pero si el país quiere despertar, la dejaría sonando sola. Pero no, el país en diciembre aborrecía todo lo que tenía que ver con la MUT. Nada de eso existía. Y listo, de un sombrero de mago sale algo impoluto. Y esto es. Y entonces te encuentras con la gente que te dice, no, si todo lo que tiene hasta alrededor está mal, pero él es un santo. Esos son grandes problemas que tiene la población porque acepta la mentira de la caja de resonancia, tiene una necesidad increíble de mentirse, y en ese mentirse estamos como estamos. Estamos como estamos y estamos muy, muy, muy mal, porque la gente todavía no termina de entender este tipo de situaciones. Hoy que vienen con este cuento de estar hablando de la ayuda humanitaria que entra con la Cruz Roja, entiéndase, es el régimen de Maduro, el chavismo, el que autoriza a la Cruz Roja a que coloque en el país algo de la ayuda humanitaria que enviaron sus socios, China o Rusia. Eso es reconocimiento al régimen de Maduro. La Cruz Roja es uno de los organismos internacionales más grandes del planeta. Y esa Cruz Roja, indirectamente o directamente, está haciendo el reconocimiento propio del régimen de Maduro, aunque el régimen de Maduro esté admitiendo que necesite ayuda humanitaria. Y eso lo está logrando gracias a la oposición. No lo entienden, es difícil de entender, pero es la realidad, es taxativo, tan real como eso. Y es la primera vez donde quizás la población tiene que aplaudir eso, porque es la primera vez donde la necesidad es real, es hambre lo que se vive. Y entonces sí es importante que entre la ayuda humanitaria, venga de donde venga y utilice el mecanismo que sea para poder entrar. Pero es importante también que llegamos aquí gracias a un comportamiento que no entendió la importancia de no darle legitimidad a la estructura comunista. Una población que se dejó engañar una y otra vez y vistió de democracia voto a voto a esa estructura comunista. Entonces, hoy estamos en lo mismo. Se le está brindando legitimidad a esa estructura por otras vías. Pero que la Cruz Roja sea quien entregue la ayuda humanitaria que viene de los socios del gobierno, no es otra cosa que el reconocimiento de un organismo internacional poderoso como la Cruz Roja, reconociendo la tiranía comunista. Sí, la MUD tiene el manejo de la información, lo veo como un privilegio que ellos mantienen, que hace que no te deje decidir como ciudadano. Cierto. Y eso genera desesperación para aceptar cualquier cosa y pedir cualquier cosa. Creo que hace que el venezolano no despierte a pesar de que la MUD no tiene la máscara. Eso es. Porque te dicen directamente que son internacional socialista y centroizquierda. Y el venezolano sigue aferrado a la esperanza del vamos bien. Sí, y es por eso, es que si el presidente encargado fuese un poste, la gente seguiría detrás de ese poste y brincaría detrás de ese poste y le encontrara similitudes con el Libertador, porque eso es lo que hace. Si el presidente encargado, como ya lo ha hecho, dice que sufre por el legado de Chávez, porque Maduro está destrozando el legado, y la gente lo sigue, el problema es la gente, porque aquello que te está diciendo es, te voy a dar chavismo, más chavismo, y tienes que amar al chavismo. Y la gente va y aplaude. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, Víctor. El control de la información y el hecho de que la gente no encuentre ningún tipo de liderazgo alternativo. Eso es una cosa muy bien planificada. Cuando hace años decidimos lanzar Venezuela Vetada, buscábamos eso, explicarle al país que
tú tienes la posibilidad y la realidad de buscar algo que está siendo vetado, que está siendo ocultado. Existe otro país que no tiene nada que ver con el socialismo. Existe otro país que quiere realmente la libertad. Existe un país que quiere progreso, desarrollo, que quiere orden, que quiere justicia. Entonces, ese país ha sido durante todos estos años minimizado, vetado. Y a pesar de que ya la MUD no tiene careta, no tiene máscara, la gente no encuentra alternativa y prefiere mentirse de una manera descarada, sumirse de nuevo en ese fango antes de pararse firme y entender, tengo derecho a recuperar mi país. Podemos decir que la gente lo que tiene es la venda y no se la quita. Es la misma gente, ya es la misma gente, no hay excusa alguna. Durante mucho tiempo la gente decía, a mí Chávez me engañó, yo siempre les explicaba, no, a ti no te engañó, era un comunista más, estaba claro, estaba demostrado, el video de Chávez en La Habana lo deja claro, las juntas de Chávez lo dejaban claro, de dónde creen que había salido personajes como José Vicente, Peña, Miquelena, todo apestaba a comunismo y la gente siguió aplaudiendo eso, pues. A ti no te engañó Chávez, tú te quisiste engañar. Y hoy la gente se quiere seguir engañando, se pone su venda y quiere seguir sumido en la mentira. Hablando un poco del tema volviendo a lo que era la Constitución como camisa de fuerza, invocar el artículo 187.11, es que Guaidó manifestó en el meeting, y además Capriles lo aclara, entre comillas. Ya, la pregunta sería, ellos saben que no va a haber ayuda internacional y por eso no la piden, a pesar de los mensajes directos de personas con cargos oficiales en Estados Unidos, o no les conviene pedirla porque saben. Mira, hay un punto fundamental que hay que entenderlo. Todo esto entra en un entramado difícil y un juego de ajedrez bien complicado. La ayuda internacional, y más cuando es de orden militar, tendrá que contar con un soporte militar interno, ¿no? Evidentemente, lo que sucedió el 23 de febrero, donde se esperaba que se voltearan ciertos espacios de la Fuerza Armada, los cuales no se voltearon no porque no tengan deseo de voltearse, sino que la información de inteligencia que fue vendida estaba vencida, pues estaba podrida. Después uno lee en el informe de Bloomberg y en otras cosas que los proveedores de esa información de inteligencia eran Cliver Alcalá Cordones y gente cercana a Rodríguez Torres. Entonces, por supuesto, el Pollo Carvajal, ¿no? Toda esta maravilla de estos nuevos líderes de la oposición. Entonces, toda esta gente, por supuesto, entrega una información vencida, vendida, falsa, y no se va a dar ese proceso de apoyo a nada que tenga que ver con la MUD. ¿Por qué? Porque saben que la MUD, la poca parte de la Fuerza Armada que pueda considerarse institucional, lo cual es una ridiculez, pues no se puede ser institucional frente a lo que está sucediendo. Aquí hay que tener, fíjate, el leitmotiv, el eslogan de Venezuela Vetada dice, un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. Aquí hay que ser parcial con una cosa, Venezuela. Eso es lo que tú vienes a rescatar. En el caso del militar, la obligación es con Venezuela, no con esta ridícula constitución, no con nada que tenga que ver con lo que nos ha hecho este desastre posible. Ok, entonces la poca parte de lo que queda dentro de la Fuerza Armada que por necesidad, oportunidad, cualquier cosa, decida ponerse, dar el paso al frente y volcarse y colaborar en una acción internacional para ponerle fin a esta desgracia, no lo va a hacer para la MUD. No lo va a hacer. No importa que lo diga esta ridícula constitución, no importa la cantidad de gente que vaya a marchar detrás del presidente electo, no lo van a hacer. Eso es así de sencillo, para eso no necesitas ningún tipo de información adicional, ni ningún esquema de inteligencia que te lo delate. Está en la calle, está en el comportamiento de cualquier persona con dos dedos de frente y que entienda que existe una total y absoluta corresponsabilidad por parte de esa oposición para el mantenimiento de esta desgracia. Ahora, la parte internacional en sí, ¿cómo van a accionar si es que hay algún tipo de acción? Más allá del hecho de que esté o no en la Constitución, o que crean que invocando un artículo de la Constitución,
los Estados Unidos se va a parar y va a venir a resolver el problema. Eso no es así, porque parte del ajedrez es entender la realidad política de los Estados Unidos. Yo decía hace tiempo, no golpeamos en caliente cuando debíamos y por lo tanto perdimos una oportunidad. Nosotros no golpeamos en caliente cuando el presidente Trump tenía a favor el Congreso. Por lo tanto, perdimos la oportunidad del golpe en caliente. Ahora, a medida de que la urgencia se ve, que la necesidad de este país destruido se está haciendo más evidente internacionalmente, existe como una buena pro para una acción en Venezuela que ponga orden. No un impulso, sino una aceptación de lo que tenga que suceder, que eso es otra cosa. Estando consciente de eso, el gobierno pone su utilería bien montada, monta su tramoya, se trae soldados rusos, una pequeña muy pequeña representación, se trae soldados chinos, una pequeña representación, pero lo monta en unidades militares. Entonces, lo cual hace que si tú tienes que tener una acción militar, ya no sería un problema con las unidades venezolanas, sino un problema de escala global. Cada una de esas cosas va haciendo que la solicitud de ayuda, bien quieras hacerla dentro del marco constitucional o bien quieras hacerla como se hace, señores, tengo un problema, yo te voy a dar esto y te garantizo esto y vamos a hacer esto otro. Eso no va a poder ser por los momentos debido a la realidad política y debido a nuestra realidad interna. La realidad interna es absolutamente nuestra responsabilidad por no haber hecho lo correcto, por haber dejado que lo caliente pasara. Cuando no golpeas en caliente la cosa se pone dura, y por haber permitido que se le siguiese mintiendo a Venezuela y al mundo con respecto a salidas constitucionales a una tiranía comunista. Eso no existe, no ha existido y no existirá jamás. Sí, y Trump definitivamente cambió en estos días con el informe de Mueller, donde no se le evidencia ninguna relación con Rusia y interferencia en las elecciones de 2016. Tenemos un presidente Trump y 0 kilómetros. Eso se nos... ¿Cómo? Que tenemos un presidente Trump 0 kilómetros ahorita. Sí, y bueno, eso lo evidenció en la reunión que tuvo con la esposa de Guaidó, un poco viendo la narrativa fue de denuncia, de hacerse un poco víctima de la situación. Vi un poco débil la reunión, creo que no transmitió lo que realmente ocurre. Pero Trump sí dijo tres palabras claves o bien sencillas con respecto a los rusos. Ellos deben salir. Ellos deben salir. Mira, y también habló cortico sobre el problema que había heredado de Obama, que había sido Corea del Norte, el Medio Oriente, que ambos eventos los ha solucionado y sigue el tema de Venezuela abierto. Sí. Bueno, el tema de Medio Oriente no está totalmente solucionado y como no está solucionado, el tema de Venezuela pasa a estar en un segundo plano frente a la realidad de lo que implica el problema Medio Oriente. Mira, Trump busca lo que es lógico y lo que nos conviene, y el que diga que no le conviene no entiende lo que significa la doctrina Monroe. Quieren ponerle los títulos que quieran ponerle, búsquenle la vuelta a lo que quieran ponerle. El asunto es que yo soy americano, tú eres americano, el brasilero es americano, el argentino es americano, el mexicano es americano y el estadounidense es americano. Doctrina Monroe, América para los americanos es América para los americanos. Los rusos tienen que irse. Eso es claro, taxativo, es correcto, sobre todo correcto. Entonces, para que los rusos se vayan, primero tienen que tener ellos garantizado formalmente lo que le toca en Medio Oriente, es decir, en su área de influencia. Tú quieres doctrina Monroe, yo quiero un pedazo de Eurasia. Y esa influencia ellos quieren tenerla garantizada. Esa es parte del ajedrez de lo que estábamos hablando hace rato. Por eso no se golpeó en caliente, se pierden las oportunidades y nosotros estamos hoy en un entramado bien difícil que hay que entender, sobre todo,
cómo está la situación en Medio Oriente, para saber qué tan cerca o qué tan lejos tenemos nuestra oportunidad de salir de esta desgracia. Porque como venezolanos, hace tiempo perdimos nuestra oportunidad. El país fue tan salvajemente irresponsable que perdió la oportunidad. Esa oposición se encargó de delatar toda posibilidad que hubo de un golpe de Estado, de un necesario golpe de Estado que pusiese fin a esta desgracia. Y es lo natural que pasa en cualquier proceso revolucionario cuando el derecho natural de los pueblos busca la libertad. Eso es lo que sucede. No estamos diciendo nada que no tenga que ir en contra de lo que han sido hechos históricos. Entonces, cuando sucede ese tipo de eventos y esa necesidad de esos pueblos, encuentran en contra a lo que ha hecho posible el mantenimiento del poder, a la delación, a la infiltración, a todo este aparato que ha sabido manejar muy bien el gobierno y ha contado con con ciertos factores dentro de la oposición para denunciar estos intentos en su momento que los hubo. Es importante recordar que en la instauración de este periodo de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, vicepresidente de la Internacional Socialista, desde el presidio, el día que legitimó a Maduro en 42 oportunidades, le dice: señor presidente Nicolás Maduro, yo mismo fui y le decía a Chávez cuando habían problemas militares en el 2002, 2003, 2004. Bueno, y lo peor es que la gente venía y aplaudía. Mira, le dio con el todo. Entonces, el gran problema de nuestra realidad política hoy dentro del marco internacional es que el marco internacional también tiene un conflicto donde no se han terminado de entender muy bien las cuotas, en el que antes del muro de Berlín, antes de que se tumbara el muro de Berlín, cuando existíamos en el concepto de la bipolaridad de la Guerra Fría, era un asunto de entenderse entre dos superpotencias. Ahora no. Ahora es un asunto de entenderse entre tres superpotencias. China reclama su pedazo y tenemos que entender que en el mundo entró un jugador adicional que es muy poderoso, que es el terrorismo y, en nuestro caso, el narcoterrorismo. Entonces entra en un jugador sin bandera, pero con mucha fuerza y con hambre de destrucción. Me preocupa mucho el tema del manejo del lenguaje. La diferencia entre usurpación y tiranía. Creo que le mejoraron la categoría llamándolo usurpador, claro, cuando en realidad es un tirano. La usurpación, simplemente tú puedes ser usurpador y llegar a ser legítimo si el usurpador se apega a derechos. Eso. Pero el tirano en realidad está fuera del derecho. Entonces, calificar al régimen o a Maduro como un usurpador, creo que le baja la categoría y no deja que realmente, o sea, denominarlo como lo que es, como un tirano. Exactamente, lo pone bonito, pues lo maquilla y se lo presenta a una sociedad, no solo la venezolana, sino la mundial, como alguien que está violando la Constitución, no que tiene una tiranía impuesta, que practica en continuidad con su legado genocidio. Entonces, no, eso no ha existido. En Venezuela no existe nada de eso. Lo que hay es un proceso donde, tal como decía Teodoro, mira, esto no es, no, lo que hay es bemoles democráticos, lo que hay es una democracia flexible, pero Chávez es un demócrata, insistía el comunista ese, y la gente lo aplaudía. Entonces, la realidad es que el país ha contado siempre con ese maquillaje puesto por parte de la dirección de la oposición, y ese cuento de decirle solamente usurpador forma parte de ese maquillaje que le ha sido tan productivo al proceso revolucionario. Por eso es que estamos aquí, porque se ha vestido democracia de mil y unas maneras, en acción, voto a voto, obligando a la gente a participar en esa vestimenta de democracia, y porque el accionar ha sido ese. Cada vez que este tipo de comisiones internacionales salían por el mundo a decir que en Venezuela había un problema, decían: en Venezuela hay un problema, el gobierno retiene el dinero y no podemos hacer una campaña política para ganarle. Dennos dinero para hacer una buena campaña política. Y así llegamos hasta acá, jugando a la democracia. Y aún se sigue en eso.
como un sistema político, sino solamente lo ve como un sistema económico, cuando en realidad es un sistema económico, social y político. Principalmente no puede verlo, perdona Víctor, principalmente no puede verlo porque no tiene quien se lo diga. Las sociedades responden a liderazgos y la élite venezolana, que debería de ser ese liderazgo formal más allá del el área política y entendiendo la élite como las academias, como los generadores de opinión, como la iglesia, el mensaje que mandan es absolutamente errado en pro de mantener a ese establishment viciado. Como forman parte de un círculo que ha hecho posible el desastre y ha hecho posible el mantener el desastre, no le dicen a la gente la importancia de que esto es socialismo, esta es la izquierda carnívora matándote y esta es la izquierda vegetariana que hace posible que tú te mueras, que tú vayas y seas esclavo, comida de la izquierda carnívora. No lo pueden decir porque forman parte de lo mismo. Entonces, como la gente no entiende de eso, no encuentra referentes, no cree que esté viviendo un proceso ideológico. Tienen más bien a toda esa estructura diciéndoles que no existe un proceso ideológico. Y eso es algo bien gracioso, ¿no? Porque tú encuentras hoy al presidente encargado diciendo que este no es un asunto de izquierda ni de derecha. Y entonces, ayer la Asamblea Nacional, firmada por el presidente de la Comisión de Política Exterior, ese que quiere que Maduro participe de nuevas elecciones, en el documento que emana la Asamblea Nacional, él mismo habla de que este es un proceso que está ideologizando. Por lo menos póngase de acuerdo a la hora de decir la mentira o la estupidez que vayan a decir, porque lo que está diciendo ese documento es que existe un proceso ideológico. ¿Entendió, presidente interino? Su socio le acaba de corregir la plana. A ver, viendo un poco el sistema socialista venezolano, el anillo de seguridad del régimen cubano lo sigue el gobierno de Maduro, luego le sigue la oposición, y en el anillo externo estarían los influencers y comunicadores sociales. Exactamente. ¿Cómo hacer para llegar o empezar a tumbar esos pilares que sostienen el régimen? Fíjate, el más difícil es el último de lo que colocaste, esos influencers. Esta gente es nociva, de verdad, porque es la que la gente aplaude, la que la gente quiere, son sus héroes, y la gente no quiere sentir que sus héroes lo han estado engañando. Ya admiten que los políticos no han estado con ellos, pero piensan que son mejores que los que están matándolos, ¿no? Estos nada más me pegan, no me matan. Entonces, son felices con esto, ¿no? Pero son felices con esto gracias a esa red de influencers, de generadores de opinión, que van haciendo que la gente no pueda pensar ni encontrar alternativas. ¿Sí? Para poder ponerle fin al proceso tiránico, a este proceso socialista, la gente tiene que dejar de creer en los que han hecho posible esta realidad. Volvemos a este punto, 2004. 2004 dejó certificado y académicamente comprobado que era inviable la vía electoral. Eso lo sabían todos, todos. Y todos ellos llamaron a votar una y otra vez, casi 20 veces más. Hicieron que el país le vistiese de democracia esta desgracia, estando todos absolutamente conscientes de esa realidad. Entonces, eso se logró gracias a ese inmenso anillo de generadores de opinión que trabajando a cuadro cerrado con la estructura de la Coordinadora Democrática, Frente Amplio, MUD, Partido Unión y lo que se llame mañana, se encargó de hacer ese gran círculo de protección al proceso chavista. Entonces, es una realidad bien difícil porque la gente primero tiene que entender que fueron manipulados. Y eso es lo que quizá a más gente le cuesta entender. Fuiste burlado, fuiste usado. Eso le cuesta a mucha gente entenderlo. Te usó Chávez, después te usó la coordinadora y te siguen usando. Y la gente no va a poder terminarlo de admitir. Una de las cosas más terribles de que esta situación pueda cambiar sin que el país haya aprendido es lo rápido que va a volver el país al desastre.
si el país no termina de madurar algo en ese sentido. Nosotros tenemos un grandísimo problema con todo nuestro establishment general de país. Te han mentido. Y si no te mintieron de manera consciente, son absolutamente inútiles. Que se dediquen a lo que son. Escribes una novela, eres humorista, eres basquetbolista, reggaetonero, pero no vuelvas a opinar de política porque haces daño. Eres estúpido políticamente hablando. Ahora, hay mucho degenerador de opinión que lo ha hecho de manera absolutamente consciente, que de estúpido no tiene nada, que ha hecho posible esto. ¿Por qué? Porque viven dentro de esa misma corriente. Son socialistas hasta, como decía un amigo mío, un socialista genético. Vienen con traumas familiares, fueron hijos de la guerrilla comunista que azotó a Venezuela, fueron hijos del proceso socialista que durante años, de este movimiento socialismo que durante años ha asolado el país y el cual hoy ha destruido el país. Sí, y además ellos saben que no tienen que pagar la cuenta. Están absolutamente conscientes de eso. Están absolutamente conscientes de eso y saben que son el ariete para debilitar el mañana. Eso es muy importante que se entienda. Ellos están muy conscientes de que no solo no pagan la cuenta, sino saben que son el ariete fundamental para debilitar lo que se ponga mañana si va en contra de sus conceptos de vida. Y sus conceptos de vida nos pusieron aquí. ¿Tú conoces el test de Nolan? El test político de Nolan. Sí, creo que me lo hicieron hace unos años. No recuerdo bien. Pero no lo tengo ahorita como algo que tenga en mi recuerdo reciente. Sí, no, es un test de 20 preguntas. Y te ubica en un eje cartesiano político, donde no te identifica entre izquierda y derecha, sino entre libertades económicas y libertades sociales en un eje cartesiano. No es científico, pero te da una idea de que cómo puedes pensar. Creo que puede ser interesante para la gente hacerlo y ver dónde se ubica. Mira, yo creo que hay momentos en que uno no puede exigirle a la gente dónde estás ubicado política o ideológicamente. Primero porque hay un gran sector de país, como en todos los países, que no tiene el más mínimo interés, que simplemente tiene que seguir un liderazgo. Que ese liderazgo que elijan pueda tener la oportunidad de elegir un liderazgo correcto, que lo lleve hacia lo correcto. Que puede estar lejos, muy lejos aún de lo que ellos consideren correcto, que eso es otra cosa bien interesante. Entonces, lo que importa allí, que la gente se enfrente a lo que pueda salir de ese test. Mira, lo que importa fundamentalmente del entendimiento político es el comportamiento natural de la persona cuando se enfrenta a la realidad. La realidad te dice, y te la ha enseñado el mundo, que no existe almuerzo gratis. Es decir, que cuando te hablan de programas sociales, tienes que entender que alguien tiene que pagarlo, que va a salir de tu bolsillo y que por lo tanto vas a tener que pagar las consecuencias de una u otra manera. Entonces, cuando se le explica a la gente ese punto fundamental, va más allá de su inquietud política, va más allá de su entendimiento de las mismas libertades. La gente se enfrenta a su realidad. Ah, es que lo que yo trabajo lo voy a perder. Sí, lo vas a perder si sigues creyendo en esa mentira. Ese es el principal punto quizá para poder hablar más claro a la gente sobre ese enfrentamiento a su realidad. El asunto fundamental donde sí tenemos que preocuparnos por el interés y el desarrollo político y la visión ideológica es de todo eso que es la estructura que genera opinión y todo lo que pasa a ser la estructura política de la nación. Y es allí donde la gente tiene que empezar a mirar lo que me está diciendo este tipo es lo que nos expuso aquí y nos mantiene aquí. Lo que me está ofreciendo este tipo es más de lo que me mantiene aquí. Y empezar ahí a chocar. Y ahí es en donde viene también la responsabilidad de lo que no existe hoy, que es esa matriz, mejor dicho, sí existe, pero no tiene difusión, que es una matriz de gente que está entendió que el problema es ideológico, que entendió que la respuesta al problema es
contraria, una respuesta ideológica contraria, se llama derecha, que esa respuesta que tiene derecha enmarca una serie de construcción posible de libertad y asegurar el futuro. Eso es lo que tenemos que entender para poder decir recuperamos país. Entonces pudiéramos cambiar el mensaje de esperanza por saber qué esperar. Saber qué esperar. Mira, esa es una definición extraordinaria, Víctor. Ese mensaje de esperanza por saber qué esperar. No puede seguir la gente creyendo en una fantasía, sino tienes que saber qué vas a esperar de ese líder político. Si ese líder político lo que te ofrece es la promoción de la mendicidad, o si es un líder político que te asegura a ti la oportunidad de progresar, entendiendo la necesidad del establecimiento del orden, establecida de un marco jurídico real, el respeto a la propiedad, el respeto fundamental al individuo y justicia real. Entonces, si la gente deja de creer en los promotores de la pendejada y empieza a aceptar que el camino hacia su libertad requiere responsabilidad, trabajo, requiere disciplinarse, podremos conseguir lo correcto. Por eso es que es eso, la esperanza es esperar en eso que especificaste muy bien, Víctor, de verdad, diste en el clavo en esa frase. Sí, recientemente vi una conferencia que dio Trump en el 2013 en la CEPAC, que es la convención de los conservadores, donde decía que la economía estaba muy mal en ese momento. Y la gente lo que está pendiente era del Medicare, del Seguro Social, qué es lo que iba a hacer el gobierno con ellos, ¿no? Y Trump dijo algo interesante, que la única forma de obtenerlos era construyendo una gran economía. Que con eso, construyendo una gran economía, esos servicios son perfectamente accesibles al ciudadano. Entonces dejan de ser imprescindibles o que los otorgue el Estado. Entonces los puedes perfectamente pagar. Y esa es la gracia, y eso es lo fundamental. Y en el caso venezolano aún es más fácil construirlo. Porque nosotros tenemos un librito, hay una metodología de hacer las cosas. Dentro de la idea, y aquí voy a chocar quizá bastante con mis amigos liberales en ese sentido, Venezuela va a seguir siendo un estado rico. Porque quien diga que vamos a vender el subsuelo es un idiota consumado. Entonces Venezuela va a seguir siendo un estado rico, para bien o para mal. Entonces, ¿cómo hacer y generar las leyes necesarias y el marco para que ese estado se convierta en un estado promotor, contralor y garante, y no un estado gerente, ni dueño, ni papá Dios? Entonces, en el caso venezolano, la construcción de esa economía fuerte para ir deslastrando, haciendo que el ciudadano sea responsable, que el ciudadano pueda acceder a los servicios al precio real del mercado, sin estar generando subsidios irresponsables, sin estar generando rémoras a ese Estado y clientelismo y dependencia. Eso es parte de un trabajo que en el caso venezolano es mucho más sencillo que en otros países debido a ese extraordinario punch económico con el que cuenta Venezuela. Venezuela seguirá siendo un país viable cuando se arranque la costra de lo que significa el socialismo y la estructura tiránica que hoy existe en Venezuela. Y Venezuela se irá convirtiendo en un país extraordinario en el momento en que se entienda que nosotros no tenemos un problema económico, nosotros tenemos un problema financiero administrativo, al cual caímos debido a políticas populistas, socialistas, a la demagogia, al clientelismo, a la salvaje corrupción. Entonces, si algún país la tiene fácil en ese sentido, sobre todo en lo que es la generación de una economía fuerte, es Venezuela, en el momento en que se ponga orden. Porque hay otra cosa que es una realidad. El costo que está pagando el venezolano hoy, lo que está pagando hoy la sociedad, económicamente hablando,
hace posible, por ridículo que parezca, el cambio necesario hacia un país no dependiente del Estado, hacia un país que trabaje para el desarrollo de su nación. Entonces, hacia allá, que el país se impulse hacia allá, eso lo logra una vanguardia con el liderazgo y el mensaje correcto, no con un mensaje que sea para seguir deprimiendo a la gente, ni un mensaje que le diga a la gente vamos a tener un canal humanitario permanente, o un mensaje de ese tipo, ¿vale? Eso se le ha hecho demasiado daño al país en ese sentido, y se le ha hecho demasiado daño a las sociedades del mundo promocionando ese estado dador, ¿no? Entonces, en Venezuela nosotros tenemos la posibilidad de generar toda una estructura económica realmente brillante y potente para que todo el mundo tenga la real oportunidad de crecer y desarrollarse, sin dejar y entendiendo que tenemos una deuda social inmensa, una carga social inmensa la cual tiene que ser atendida y tiene que ser atendida con los mecanismos correctos para sacarla de abajo, no para que siga siendo lastre, es para que impulse una nación. Y la misión es recuperar la República. Esa es la para primera evitar tocar fondo. Esa es la primera parte y eso es lo fundamental. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Nosotros hace años decían, no, vamos a perder la democracia. Nosotros veníamos de una pseudodemocracia, la cual se terminó de perder después de la constituyente del 99. Pero en ese mismo momento empezamos un proceso de pérdida de nuestra república. Y tenemos un proceso de deterioro de nuestra integridad como nación, nuestra integridad como Venezuela. Hay gente hablando de manera irresponsable y a viva voz de secesionismo. Hay mucha gente sacando cuentas en ese negocio. No hay mejor negocio que Venezuela unida. No hay mejor país que Venezuela funcionando. Entonces hay que ser muy serios con respecto a eso. Hay que ser muy claros con respecto a eso. Venezuela es una unidad territorial única, la cual tiene futuro y derechos, la cual tiene la oportunidad de brindarle a sus hijos ese espacio para desarrollarse y convertir a esta tierra en lo que debió haber sido antes de la irrupción de la pseudodemocracia y del proceso socialista, en lo que iba proyectada y hacia dónde debe ir. Porque eso es bastante fácil y siempre es bueno recordar lo que nos sucedió a principios de los 90. A principios de los 90, bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés le cambió el cassette al esquema económico, el cassette, se me cayó la cédula, le cambió el sistema al proceso económico que nosotros veníamos desarrollando. Y nosotros tuvimos puntos de desarrollo macroeconómico de crecimiento del 12% interanual. Una locura, una cosa impensable en el mundo. Eso lo puede hacer Venezuela de manera inmediata en el momento en que se tomen las decisiones correctas tras la salida de esto. Pero las decisiones correctas conllevan orden, justicia, disciplina, responsabilidad para sembrar al país confianza y eso traer desarrollo. Perfecto, ya. Esas fueron todas mis preguntas, Anuel. Bueno, Víctor, y ya hicimos la hora. Víctor, gracias de nuevo, gracias a quienes nos escuchan por esta oportunidad de darle continuidad, como te decía al inicio. De verdad, gracias. Y gracias a los que al recibir este tipo de videos lo difunden y nos acompañan en buscar más allá de un despertar, una reacción hacia la vía correcta para la construcción de nuestra nación. Tenemos un país por recuperar y una nación por construir. Bueno, muchas gracias, Noel. De verdad, un placer haber compartido contigo este momento, aprovechando el alumbrón. Aprovechando el alumbrón. Bueno, Víctor, gracias de nuevo y que viva Venezuela.